Buenos días. Emmanuel. Gracias, gracias. Como el Espíritu dirija. Pueden sentarse. Dios nos habla a través de su palabra por su Espíritu. Así que, ¿dónde está la palabra de Dios? Déjame ver en tu mano. ¿Tu Biblia? Dile a tu vecino, Dios nos habla a través de su palabra por su Espíritu. Aleluya. Hoy hablaremos de la obra de fe. Aleluya. Hablaremos acerca de la obra de fe para encaminarte al Señor. Y no puedes agradarle sin fe. Aleluya. Vayamos ahora al libro de 2 de Corintios. Tomaré mi lectura del capítulo 5, esperando el nuevo cuerpo. Esto significa que este cuerpo es un tabernáculo. El cuerpo en el que estás es un tabernáculo. Capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Lo diré de nuevo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, no hecha de manos. Esto es, las manos humanas no son empleadas. Las manos humanas no son empleadas. Vayamos ahora al versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. La obra de fe. Hoy en día vemos la obra de fe como un riesgo. Los cristianos de hoy vemos la obra de fe como un riesgo. ¿Cómo puedo creer lo que no veo con mis ojos? La obra de fe no es un riesgo, sino un acto práctico y seguro. ¿Cómo puedo creer aquello que no veo? Estamos acostumbrados a aquello que vemos y sentimos, aquello que puedes ver por ti mismo, percibir y sentir. Esas son las cosas a las que estamos acostumbrados. Pero para que ahora empecemos a creer aquello que no vemos, lo vemos como un riesgo. La obra de fe no es un riesgo, sino un acto práctico y seguro. Si una persona no ha recibido la enseñanza de las Escrituras, esto es, si no has sido cimentado en la palabra, o si no has recibido la promesa del Espíritu Santo en tu espíritu, si no has recibido la promesa del Espíritu Santo en tu espíritu, forzarte a ti mismo a hacer tales actos es, en efecto, un riesgo.
Debes estar cimentado en la palabra. Si no has sido cimentado en la palabra de Dios, no habrá nada en tu corazón para que el Espíritu de Dios use o para que el Espíritu de Dios te recuerde. Estarías vacío. El corazón estaría vacío. Corazón significa espíritu. Y cuando el corazón está vacío, no hay nada para que el Espíritu Santo use. No todo depende de ti. Y ciertamente no todo depende de Él. Se requiere tu voluntad genuina, más su habilidad para hacer que esto pase. Si tú estás vacío, no habrá nada para que Él use. Debes estar cimentado, fundamentado en la palabra. Él usa la palabra en nuestro corazón. Y es por eso que te doy el brazalete de la fe, para meditar. La meditación en la palabra de Dios es una visita con Dios. Así que, si una persona no ha recibido la enseñanza de las Escrituras, si no has sido cimentado en la palabra de Dios, quiero decir, o si no has recibido la promesa del Espíritu Santo en tu corazón, forzarte a ti mismo a hacer tales actos, sé sano, sé librado, sé salvo en el nombre de Jesús, es, en efecto, un riesgo. Todo lo que viene por la fuerza no es fe. Por la fuerza. Ha de ser sin esfuerzo. Si tu obra de fe es consciente, pretenciosa, todavía no has aprendido la lección de la fe. Si tienes fe en las obras consumadas de nuestro Señor Jesucristo, esos actos serán espontáneos y sin pretensión. Esto es natural, sin esfuerzo. Sé sano, sé liberado. Tú no eres el que los hace, es Dios. La obra de la sanidad no es nuestra obra. La liberación no es nuestra obra. Es la obra de Dios. Cuando la sanidad viene, no es mío, es de Dios. Y es por eso que yo puedo sanarte y al mismo tiempo darte dinero. Porque sé que esa sanidad no es mi obra. Y darte dinero es una manera de recibir bendición. Porque esa sanidad no es obra mía. Y si ahora yo te doy dinero para bendecirte, para ayudarte también, recibiré la bendición de Dios. Porque esa sanidad no es mi obra, es obra de Dios. Yo digo, sé sano, pero no soy yo el que sana. Así que, no te sorprendas si el hombre de Dios ora por tu sanidad y al mismo tiempo te da dinero. De nuevo, después de la sanidad, ¿me da dinero? No te sorprendas, porque esa sanidad no es su obra. Él solo está siendo usado como un material. No te sorprendas si el hombre de Dios ora por ti y tú te sanas. Estoy sano, estoy sano. ¿Y tú tienes que pagar? No, porque esa sanidad no es su obra. Es la obra de Dios, no es su trabajo. Así que no te sorprendas si tras la sanidad el hombre de Dios te da dinero, porque esa es su bendición. Es una manera de pagar su tasa. Si tienes fe en las obras consumadas de nuestro Señor Jesucristo, porque ya sabes que hay muchos tipos de fe. Fe en la fe, fe en ti mismo, fe en los negocios. Ahí fuera, la gente dice, no tengo fe en este trabajo. No ese es el tipo de fe del que estamos hablando aquí. El tipo de fe del que estamos hablando aquí es una confianza. La fe quiere decir una confianza. Confianza. No trates de confiar en nadie. Ama a todos, pero confía solo en Dios. No confíes en mí, tan solo ámame. Porque solo puedes confiar en alguien que no tiene un principio y que no tiene un final. Yo tengo un principio y tengo un final.
Solo Jesús no tiene principio ni fin. Confía en Él. Si tienes fe en las obras consumadas de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por sus llagas, todo lo que estás buscando, bendición, victoria, salvación o lo que sea, todo ello está logrado, todo superado. Sanidad, superado. Victoria, liberación, superado. Victoria, superado, pasado en la cruz. Todo el camino al Calvario. Él fue por mí. Es así. Superado, superado, superado. Son todo ello eventos pasados. No tienes motivo para enfermar. No hay motivo. No hay motivo para llegar a eso. En Él no hay nada como eso. Así que, si tú ahora tienes fe en eso, por eso lo llamo obras consumadas. Si tú ahora tienes fe en las obras consumadas, esos actos son espontáneos y sin pretensión. Esos actos son como espontáneos y sin pretensión. Esto es natural. Natural. Sé sanado. Es natural. Esto fluye de esa manera. No serás consciente. Estarás bajo la influencia de Dios. ¿Sabes? Cuando la gente está bajo la influencia del vino, ¿es ahí donde quieres ir? Es ahí donde quieres ir, pero ¿por qué no puedes ir allí donde quieres ir? ¿Porque estás bajo la influencia de qué? ¿Eres consciente? Oh, sí. Si tu obra de fe es algo consciente, todavía no has aprendido la lección de la fe. Si eres consciente, estarás buscando por tu familia para sanidad, pero por tu enemigo, por ese no orarás. Sí, te veré hoy. Sé sanado. Ahí está mi tía. Tía, ven, ven. Déjame ayudarte y ve a descansar. Porque es mi familia y estoy consciente de ello. No. Y no estamos aquí para eso. Así como aquel que está bajo la influencia del vino. ¿Cómo lo llamas? No puedes decir que no hay más de uno hoy en día. Pueden acabar 10 botellas de vino auténtico, de vino local, en esos días, así como esponjas. Es ahí donde quiero ir. Es ahí donde quiero ir, ¿no es cierto? ¿Por qué no puedo ir ahí? Porque estoy como. ¿Bajo qué? ¿Y no soy qué? No soy consciente de lo que estoy haciendo. No soy consciente de lo que estoy haciendo. Quiero ir ahí, pero no voy. ¿Por qué? Porque no soy consciente. Así que, también, si tu obra de fe es algo consciente, estarás buscando por tu familia para orar primero por ellos.
No orarás por tu enemigo. Si tu enemigo viene por oración, dirás: por favor, vete de aquí, te olvidaste de lo que me hiciste. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Somos conscientes de nosotros mismos cuando estamos orando. Así que, si tu obra de fe es algo consciente y pretencioso, todavía no has aprendido la lección de la fe. ¿Sabes cuándo quieres orar? Hoy son las 4 en punto. Las 4 en punto. Oiga, por favor, le llamo yo luego, porque quieres orar. Eres consciente de lo que estás haciendo. No es tu obra. La oración no es tu obra. La oración es la clave. La oración es la clave. Estás orando y alguien llama a la puerta. Y dices: esperen por mí. Esperen, esperen. Déjenme abrir la puerta. Ah, bienvenidos, estamos orando. Únanse a nosotros. Eres consciente de lo que estás haciendo. Tu oración no es tuya. Cuando oras, ni te das cuenta. Estás siendo tomado de este tabernáculo. Ya no estás en este tabernáculo. Mira, es como si mi hermano colocara esto aquí. E inmediatamente cuando la oración empieza, y ahora si hay alguna llamada, paras la oración y haces ¿qué? Tu tarea de oficina. Eso significa que eres consciente de lo que estás haciendo. Y cuando eres consciente de aquello que estás haciendo, significa que estás usando tu razonamiento, tu poder mental para orar y no el Espíritu de Dios. Es de eso de lo que estamos hablando. Razonamiento y poder mental para orar. Razonamiento, poder mental. Eso es lo que estás usando para orar, no el Espíritu de Dios. Dices: bueno, cuando sean las 3 en punto, romperé mi ayuno. ¿Cómo sabes cuándo romper tu ayuno? Y a las 3 en punto, cualquier cosa que estés haciendo la dejas. He de romper mi ayuno. Eres consciente de lo que estás haciendo. Razonamiento y poder mental. ¿Y cuál es el resultado de esto? Si tienes fe en estos, lo que pasará es que después de orar, todavía estarás preocupado y lleno de ansiedad, como si nunca hubieras orado en absoluto, porque tu fe no está en las obras acabadas de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que te ocurra esto, di: oh, no, 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 esto es lo que decía el hombre de Dios. Si la obra de tu fe es algo consciente, después de orar, todavía estarás preocupado y lleno de ansiedad, como si nunca hubieras orado en absoluto. Esto muestra que no hay evidencia de la fe. Cada vez que Dios nos da fe, Él nos da evidencia de la fe. Y la evidencia de la fe es que después de orar hay gozo. Orar por cualquier petición debe ir seguido de una absoluta confianza en Dios, en que Él está ahora trabajando en la respuesta. Cada vez que Dios nos da fe, Él nos da evidencia de la fe. ¿Y cuál es la evidencia de la fe? La evidencia de la fe es una absoluta confianza después de orar. Después de orar. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora pongo toda mi confianza en Él, en que Él está ahora trabajando en la respuesta. Mira esto. La fe no depende de sí misma. Dios
es el lugar donde la fe reposa. Y solo aquellos que tienen tal descanso tienen fe. ¿Y qué es descanso? Descanso en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios. Él nos da fe y Él nos da evidencia de la fe. No importa lo que pienses, lo que sientas, lo que hagas, sino lo que Dios ha dicho, porque es definitivo. No importa lo que pienses. ¿Debería orar de esta manera o de la otra? ¿Tener este punto de oración? Lo piensas mucho, gastas 10 horas. ¿Cómo piensas? ¿Cómo te sientes? Lo que importa es aquello que Dios ha dicho. Él nos habla a través de su palabra por su Espíritu. El Espíritu Santo intercede por nosotros. No sabemos cómo orar. ¿Sabías eso? El Espíritu Santo intercede por nosotros porque no sabemos cómo orar. Él es quien intercede por nosotros porque no sabemos cómo orar. ¿Cómo puedes ser consciente de lo que estás diciendo? Él es quien te tomará de este tabernáculo. Tu oración es de Él. Dile a tu vecino, los actos de fe son actos de abnegación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, hacer una parada absoluta a tu propio trabajo, tu propia obra, tu propia manera, tu propio pensamiento, tu propio razonamiento y descansar en el amor de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Hacer una absoluta parada a tu propia obra, tu propia manera, tu propio pensamiento y razonamiento. ¿Cómo querías ser? El 99% de los cristianos hoy día tienen un punto de oración y eso es consciente. Cuando yo era pequeño, el pastor que solía venir a casa, yo era muy pequeño, él solía venir a orar con mi mamá. Yo era muy pequeño, estaba en la escuela primaria. Yo veía al pastor y decía, oh, este hombre ha vuelto de nuevo, porque podíamos estar de rodillas por 5 horas. Así que, en cuanto yo veía venir al pastor, decía, oh, Dios mío. Yo le miraba. Cada punto de oración eran 30 minutos y estábamos de rodillas. Oren por perdón. Yo terminaba mi oración en 2 minutos. Y ahora abría mis ojos y miraba a mi mamá y a todo el mundo. Yo miraba y todo el mundo seguía orando. Vaya, continúan orando. Hasta que hubo un momento en que me acerqué a mi mamá de rodillas, le tiré de la ropa y su ropa cayó al suelo. Y ella abrió los ojos y dijo, ¿tú qué quieres, desnudarme? Y en efecto, su ropa había caído al suelo. Y mi mamá abrió los ojos y yo dije, oh, mi mamá es consciente de lo que está haciendo. Entonces vino y me dio un cachetazo. El pastor abrió los ojos y dijo, ¿qué pasa? Y yo dije, oh, esta gente no está hablando con Dios. Están hablando con Dios y me están pegando. En presencia de Dios. No, eso no es Dios, Dios no está ahí. Y el pastor dijo, oren por misericordia. Y empezó de nuevo. Y yo estaba buscando por alguien que parara. Mi mamá tomó su vestimenta y la colocó de nuevo. Y después me dio. Y después de la oración vino y me dijo, has sido un niño muy molesto. ¿Por qué has hecho eso? Y yo le dije, ¿cómo quieres que me acostumbre a estar 5 horas de rodillas? Como dije, todo lo que viene por la fuerza no es fe. Tal y como les dije ahora, los actos de fe son actos de rendición, de abnegación. Que alguien diga todo lo que viene por fuerza no es fe.
La fe es algo que viene espontáneamente. Que alguien diga, la fe es algo que viene espontáneamente. Miren a mi hermano, ¿pueden verle? Hermano, ¿puede verme? ¿Necesito yo ahora forzarme para creer que usted está ahí y empezar a hacer esto? No. En absoluto. No. 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 Eso es fe. En un segundo, creo. Eso es fe. En un segundo, creo que Él es el hombre. No necesito forzarme a mí mismo o luchar para creer. Eso es lo que las personas están haciendo hoy. Eso es lo que hacen. Luchan para creer. ¿Dónde está? ¿Hay alguna otra persona? ¿Dónde está el hombre? Mientras que ahí está el hombre, puedo ver que es Él. No necesito forzarme a mí mismo para creer o luchar para creer. Eso es la fe para ti. Di después de mí, los actos de fe son actos de abnegación. De nuevo, al poner una absoluta parada a tu propio camino, tu propio hacer, tu propio mirar, tu propia obra, y descansar en el amor de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios, eso es fe. Puede sentarse, gracias. Debes estar bajo la influencia de Dios para hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero hacer lo que este hombre quiere que haga, tengo que estar bajo su influencia. Está bien, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya ahí? ¿Quieres que te siga? Entonces vamos. Tengo que estar bajo su influencia para ir donde Él quiere que vaya. Porque donde Él quiere ir no es donde yo quiero ir. Yo quiero ir por este camino y Él quiere que vaya por el otro camino. Así que para seguirle, primero debo rendirme, debo estar bajo su influencia. Está bien, vamos. Los actos de fe son actos de rendición, de abnegación. Yo me rindo a este hombre. Lo rindo todo. Todo a ti, mi bendito Salvador. Lo rindo todo. Rindo todo a Jesús. Todo a Él se lo doy libremente. Por siempre le amaré y confiaré en Él. En su presencia viviré cada día de mi vida. Los actos de fe son
actos de abnegación, al hacer una absoluta parada a nuestro propio camino, nuestra propia obra, nuestro propio pensar, nuestros propios pensamientos, y descansar en el amor, la sabiduría y el poder de Dios.